Proceden de China como la pólvora, imprescindible por cierto para encenderlos. Allí se conocían al menos desde el siglo VII, pero su historia podría datar de mucho más atrás. En tiempos remotos existía la costumbre entre los viajeros de hacer explotar cañas de bambú para, con el sonido obtenido, espantar a los denominados Shan, legendarios y supuestos monstruos semi-humanos de los bosques. ¿Qué tal, amigos? Sí, han adivinado, hablamos de los fuegos artificiales que proceden de China, pero ¿cuáles son los enigmas que hay detrás? ¿De dónde vienen los fuegos artificiales? Nacieron en Oriente y la leyenda cuenta que se utilizaban para espantar monstruos. ¿Pero qué sabemos a ciencia cierta de los fuegos artificiales? Para responder a esta pregunta enigmática tenemos al otro lado de la línea telefónica nuestro experto y amante de la historia, Juan Manuel Santiago Roda. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bien, contento y feliz, y además muy luminoso y divertido con esto de los fuegos artificiales. Otra cosa es hacer juegos de artificio y entrar en otras florituras verbales, pero hablando de fuegos artificiales en cuestión, ¿qué podemos decir de sus orígenes? Bueno, tú has empezado a apuntar un poco el origen, evidentemente es en China, y esto ocurrió cuando alrededor del año 200 a.C. más o menos, pues alguien echó un tronco de bambú en el fuego, y el aire que tenía el tronco de bambú por dentro al calentarse se expandió, por lo cual hizo que reventase el tronco de bambú. Entonces al explotar, pues los aldeanos dijeron que era un modo de ayudar a los espíritus por el ruido que hacía y por ver cómo salían los trozos de bambú por un lado y por otro. Eso que a ellos les sobresaltaba, pues pensaba que también iba a asustar a los malos espíritus. Las creencias siempre han estado, y la superstición, unidos a muchos de los elementos culturales de los pueblos. Hay que decir que la tradición se extendió como diversión y durante el Año Nuevo chino se explosionaba el bambú ya para alejar a esos supuestos malos espíritus. Marco Polo fue testigo en el siglo XIII de esta ancestral práctica. Para entonces se había convertido en todo un arte. ¿Qué más sabemos? Hubo una transición entre el año 200 a.C. y el siglo XIII de nuestra era, pasan muchos años, y es que entre el año 600 y el 900, entre el siglo VII y el siglo X, pues un alquimista chino descubrió la pólvora, es decir, combinó azufre, carbón y salitre y le prendió fuego. Y entonces se dio cuenta al experimentar con estos materiales y estas cantidades, mezclando y recogiendo, aumentando unas, disminuyendo otras, se dio cuenta que cuanto más oxígeno tenía el salitre, mayor era la explosión. Entonces los chinos empezaron a mezclar este polvo con rocas y con metal y para hacer bombas. Y entonces, dependiendo del tamaño, de la cantidad y de los elementos que interviesen, así eran de una manera o de otra. Posteriormente, ya en el siglo XIX llegaría el color a través de pirotécnicos italianos que al añadirle sales metálicas pues hacían que los fuegos artificiales tuviesen diferentes colores. Pero mientras tanto, con la llegada de la pólvora, pues se le dio una variedad tremenda a lo que hasta entonces habían sido solamente unos experimentos muy limitados a la presión que las cañas de bambú podían tener en el interior. Cuando ya se descubre la pólvora, pues se rellenan estas cañas de bambú con pólvora y se ve que los efectos pues son muy distintos, se multiplican, y ya dependiendo del tamaño y el peso, la cantidad de material explosivo, bueno, explosivo no, porque la pólvora no es explosiva, aunque parece que explota, pero no explota, deflagra, que es una diferencia, es un proceso químico distinto, pero se ve que hay unos efectos espectaculares y comienzan a ser utilizados en festejos. Se siguen utilizando para espantar a los malos espíritus, pero también comienzan a utilizarse en festejos y en eventos familiares, eventos oficiales, pero ya se le empieza a dar un uso mucho más lúdico. Y hay una crónica de un espectáculo de fuegos artificiales en el año 1110, durante un desfile militar en honor del emperador Huizong, que comenzó, según registra la crónica, con un ruido como el del trueno.
Sí, así es. Luego más adelante los pirotécnicos comienzan a ser muy considerados en China, llegan a ser una profesión independiente y empiezan a tener un reconocimiento bastante importante. Eso a pesar de los accidentes que había con un producto tan peligroso como es la pólvora. Eso te iba a preguntar, Juan Manuel. ¿Hubo algún susto? Cuentan las crónicas algún susto en el ámbito del emperador que se debió al uso de los fuegos artificiales. Sí, se cuenta que la madre del emperador Lizong asistía a una fiesta que se estaba dando en su honor en 1964, en el año 1964, pues había todo tipo de pirotecnia y ingenios explosivos, y uno de ellos era lo que llamaban una rata de suelo, que corría a ras de tierra y que por la fuerza de la ignición pues trepó por las escaleras del trono aterrando a la emperatriz. La sangre no llegó al río, pero el susto fue morrocotudo. Y indudablemente pues más de un accidente habría en los talleres de los pirotécnicos, como ocurre hoy día a pesar de todas las medidas de seguridad que hay. Entonces no existían esas medidas de seguridad e imaginemos por la cantidad de accidentes que tuvo que haber hasta que se controló adecuadamente estas materias, porque entonces hay que entender que se sabía menos, se conocían menos de esta sustancia de lo que se conoce hoy, y eso también es va en contra de la industria o del mantenimiento de esta actividad pirotécnica de los técnicos en la materia. No obstante, al final la experiencia es la madre de la ciencia y hizo que estos hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, fuesen tenidos en mucha estima, en mucha consideración en la antigua China. Hemos hablado de Marco Polo como testigo de estos fuegos artificiales y más adelante de cómo los italianos perfeccionaron y dieron color a esos fuegos artificiales que hoy son tan conocidos a lo largo y ancho de este mundo. Sin embargo, también esa tecnología china llegó a los árabes. ¿En qué manera y de qué forma? Bueno, llegó a los árabes a través del comercio que estos tenían con todas las rutas de la seda, las rutas con Oriente. Tengamos en cuenta que el mundo árabe no era lo que es Siria, Damasco, Arabia Saudí, donde haya comenzado el Islam, sino que el mundo árabe, precisamente por el Islam, pues llegaba hasta el Asia Central, hasta el borde de China. Incluso había creyentes musulmanes en China como los hay hoy, y a través de ellos, de las rutas de las caravanas, pues lo mismo que llegaban las especias o la seda, pues también llegó la pólvora. Pero es curioso que los chinos, en todo su uso lúdico de la pólvora, no descubriesen el poder militar, que sí descubrieron los japoneses, por ejemplo, y los árabes. Los japoneses lo primero que hicieron fue aplicar el poder de la pólvora al lanzamiento de flechas y luego de proyectiles, más piedras, igual que hicieron los árabes. Los árabes, la pólvora llega por dos caminos a Europa. Llega a través de los árabes en la península ibérica, y en sus guerras con los reinos cristianos utilizan culebrinas o cañones culebrineros o culebrinas pequeñas de pequeño calibre que eran poco efectivas, pero ya llega la idea, y esto ya al final de la Edad Media, ¿no? Antes del Renacimiento. Y por otro lado llegan de la mano de Marco Polo, llega la pólvora, llegan los fuegos artificiales, no así el uso artillero de la pólvora que llegó a través de los árabes. También con los árabes no llegó solamente el uso militar de la pólvora, sino también el uso lúdico, y es curioso que donde más impacto tuvieron fue en la zona de Levante, en Murcia, Valencia, donde sabemos que hay una larguísima y buenísima tradición pirotécnica. Eso te iba a decir, del año 1400 al 1500 hay que hablar del Renacimiento, que produjo no solamente grandes avances en el arte y literatura, como sabemos, sino que también afectó a eso que denominamos fuegos artificiales. Los árabes los trajeron a la península ibérica y se convirtió en una tradición hasta nuestros días en Valencia, Murcia y Alicante. Sin embargo, hablamos de los fuegos artificiales como algo usado en algunos momentos por las personas de cierto poder y prestigio, la realeza, pero más adelante en el tiempo nos podemos situar entre 1730 y 1740, podemos hablar del poder para el pueblo, y ya está en manos del pueblo el uso de los fuegos artificiales. Cuéntanos. Bueno, ya se popularizaron, y cuando ya había algún gran evento, pues comienzan a las clases populares a
pedir y a promocionar que haya algún evento pirotécnico en alguna de estas celebraciones, como ocurrió con el caso de la independencia de los Estados Unidos, en el que los rebeldes, los alzados contra el Imperio Británico, pues utilizaron los fuegos artificiales para celebrar sus victorias. De hecho, en el himno de los Estados Unidos, compuesto unos años después de su independencia, se hace alusión al rojo estallar de los cohetes. Claro, eran cohetes artilleros lanzados desde los buques británicos contra las defensas de los independentistas. Pero ya hay un enlace entre el uso militar de los cohetes con los que los británicos bombardeaban a los americanos y el uso que luego estos hicieron también de la pólvora para celebrar con fuegos de artificio sus victorias sobre los británicos. De hecho, podemos hablar también de esa celebración con fuegos artificiales en muchas celebraciones de independencia y, curiosamente, en Estados Unidos cada 4 de julio uno de los grandes espectáculos son los fuegos artificiales. Hablamos de fuegos artificiales en nuestro tiempo y cita con la historia. Hablamos de diferentes fuegos artificiales y la historia también de esos petardos. Curiosamente, los cherry bombs, petardos con forma de cereza usados durante la Guerra Civil de Estados Unidos que fueron prohibidos por su potencia. ¿Conocemos algunas otras curiosidades de este mundo tan explosivo y sugerente? Bueno, el batería de los Who, que se le ocurrió utilizar estas cherry bombs para divertirse, a pesar de estar prohibidas y tener mucha potencia. La verdad es que con el correr del tiempo pues se han ido introduciendo protocolos de seguridad. Por ejemplo, la duración de las mechas. Las mechas tienen que tener una duración mínima y una duración máxima. Todos los petardos y elementos así de divertimento pues llevan unas normas de seguridad. En muchos sitios están prohibidos. Yo tengo el testimonio de hace unos años, antes de que España estuviese en la Unión Europea, pues de un grupo de teatro independiente español que hizo una gira por algunos países europeos y en Dinamarca acabaron en comisaría acusados de terrorismo porque en una de las obras que representaban en la calle utilizaban petardos, algo que aquí en España se hace con mucha naturalidad, especialmente en las vísperas de fin de año, las fiestas de Navidad y fin de año. Pues allí en Dinamarca era algo terrible, era pues eso, una acusación de terrorismo por despertar la alarma desmedida en los ciudadanos, ¿no? Hay cosas muy curiosas, incluso accidentes en muchas ferias de pueblo, pues personas mutiladas por descuidos en el uso del material pirotécnico. Una fiesta, por ejemplo, que todos los años produce heridos, pero es un festival de fuegos artificiales, y no me estoy refiriendo a las fallas, que también, sino en Elche, la fiesta que hay, que es una auténtica batalla de fuegos artificiales, donde la gente, los participantes, se protegen con máscaras especiales, vestidos especiales, calzado especial para evitar las quemaduras, y aún así, pues todos los años hay personas que resultan heridas debido a esa consideración. Todo esto. En sitios, alguna localidad de La Mancha, ciudad realeña, donde era proverbial, en algunos sitios se cortaba la carretera que atravesaba el pueblo porque durante los festejos había tal cantidad de elementos pirotécnicos que resultaban un peligro, y es que en alguna ocasión algún saco entero de petardos o de material pirotécnico fue lanzado directamente al fuego, con el peligro que eso representaba. Claro, cuando aquello estallaba, el estallido era terrible y muy peligroso. Eso sí que era ya equiparable a un explosivo fuerte. Y por decir que, por ejemplo, el uso pirotécnico no es solamente para elementos lúdicos, sino que se emplea pues en muchas industrias, se emplea en la construcción, se emplea en incendios forestales, en minería, en la lucha antigranizo, en el mar. También se utilizan en las distintas señales, los cohetes, bengalas, diversos tipos. Por cierto, me estaba viniendo a la memoria el mal uso que se hacía de estos materiales a veces, que llegó a la muerte de un niño en el antiguo estadio del Real Club Deportivo Español de Barcelona, cuando desde una de las gradas se lanzó una bengala marítima
y fue impactar en la grada de enfrente en un niño de 13 años que estaba junto a su padre, alcanzándole el pecho y matándole en un acto. Está muy bien la pirotécnica, pero como todo, pues tiene que tener su uso adecuado con sus correspondientes normas de seguridad. Hoy hemos viajado por los pasillos de la historia para saber los orígenes de la pirotecnia de los fuegos artificiales, ya en la remota y antigua China hasta nuestra actualidad, pensando en lugares como el Levante español, aunque no solamente. Si nos vamos a algunos países de Centroamérica, podemos despertar a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7, con fuegos de artificio todos los días, porque muchas personas celebran los cumpleaños como si se trataran prácticamente de las fallas. En fin, esto ocurre en otros lugares del mundo, o cuando llegan ciudadanos de América Latina a España, llegan las Navidades y dicen, pues qué poco alegres son las fiestas aquí, porque se escuchan todavía muchos menos petardos y fuegos artificiales que en sus países de origen. En fin, todo esto da para hablar de las culturas, de la forma de celebrar la vida y de las costumbres. Muchas gracias, Juan Manuel Santiago, por estar con nosotros.